La cobaya es un animal social y además gregario. Normalmente todas suelen hacer lo mismo a la vez, pero siempre las más dominantes son las que van a comer primero y las que van a tratar de robarle la comida a las más pequeñas. Incluso cuando tienen hambre puede haber alguna disputa y alguna pequeña batalla. Como veis, hacen un montón de sonidos. Siempre que están excitadas y huelen comida, suelen hacer un tipo de sonido que cada sonido tiene su, digamos, su momento. Tienen un lenguaje bastante complejo. ¿Sabéis que las cobayas habitan naturalmente en los altiplanos de Centroamérica, los países de Centroamérica? Pues bien, eso hace, por un lado, que sean bastante resistentes al frío, porque habitan en lugares muy altos. Y en segundo lugar, que además las cobayas salvajes son, o las primeras que se seleccionaron como mascota, son animales que tienen un color como muy de camuflaje. Aquí veis una, os pongo más o menos un ejemplo para que veáis, sería lo más parecido a una cobaya de lo que se encuentra en la naturaleza. Son animales con un color muy tierra, porque su estrategia en la naturaleza es pasar desapercibidos entre plantas, pues para poder escapar mejor de sus depredadores. Cuando se utilizaron como mascota, lo primero que hicimos fue seleccionar pues, los colores más raros. Esto ya os hablo pues de hace al menos 20 o 30 años que en Europa las criamos y las tenemos como mascota. Y pues bueno, los colores un poco que se empezaron a seleccionar, los más fáciles, son estos más tostaditos, más claritos, que en la naturaleza serían un fracaso porque llaman un montón la atención, pero que como mascota nos gustan mucho los colores más claritos. Aquí veis lo que sería una selección pues más o menos intermedia. Básicamente la selección es trabajar sobre las mutaciones. No nos olvidemos que un color nuevo realmente es una mutación que nosotros fijamos y que nosotros nos quedamos como reproductor y vamos seleccionando pues las que van naciendo con colores más claros para mezclarlas entre ellas y cada vez sacar colores que sean aún más claros. Y por último ya, para rizar el rizo, si me lo permitís, pues son estas cobayas que salieron mutadas con pelo largo. Aquí veis dos de ellas, en las que el pelo les crece no solo más largo, sino además en todas las direcciones. Incluso tengo otra, que es una mutación que fijamos hace muy poquito, en la que nace con una coronilla. Aquí lo podéis ver, que nace con una coronilla ahí en el centro de la cabeza y realmente las llamamos corona. Vale, son muy juguetonas, son animales muy sociales y que además muy gregarios. Como anécdota os diré también que en Europa las hemos seleccionado cada vez más pequeñas si nos interesa, ¿no? Para que habiten bien en jaulas y que tengan un buen espacio relativo, que la cobaya cuanto más chiquitita pues menos huele, menos trabajo da, menos come, pero sin embargo sabéis que por ejemplo en Ecuador se las comen y han seleccionado cobayas gigantes. Yo hace poco pude estar en Ecuador y vi unas cobayas que pesaban 3 kilos, más grandes que algunos conejos de aquí. Y la verdad que me quedé impresionado y es porque allí realmente como las utilizan para comérselas y las utilizan como carne, les interesa que sean cada vez más grandes. Entonces hay mucha diferencia de las cobayas que podemos encontrar en Ecuador y en Europa.